¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Almanza. Les hablo en nombre o en representación de Gestión Deportiva PUC. Ustedes, o digamos la gran mayoría ya nos conoce porque veo muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos a lo largo del año. Somos un grupo de estudio originado en la Facultad de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú y estamos nosotros enfocados o tenemos como objetivo el desarrollo de la gestión deportiva a nivel nacional y para ello nosotros constantemente estamos desarrollando productos académicos, sea la diplomatura de gestión deportiva, los programas de especialización en marketing y patrocinio deportivo que está actualmente llevándose a cabo. Tenemos el programa de especialización en Digital Sport Management para quienes están interesados en este nuevo mercado que ya cada vez deja de ser un nicho, sino cada vez algo que ya es el presente, ¿no? Del entretenimiento y del deporte en general, que son los eSports, los videojuegos. Y bueno, las siguientes ediciones de los siguientes programas que vamos a ir sacando aquí en adelante. Y además generamos estos espacios, ¿no? Para que la comunidad de gestión deportiva pública, la comunidad en general de personas que están interesadas en estos temas puedan nutrirse, puedan tener un espacio en el que puedan conversar, que puedan podamos desarrollar nuevas ideas, podamos converger nuevos, nueva forma de pensar, hablar sobre temas que, que son de coyuntura, como el tema que nos trae el día de hoy nuestro ponente Diego Montoya. Y de hecho el tema, como les digo, es bien coyuntural, es acerca de la situación de el fútbol profesional peruano en materia legal. De hecho, si no me falla la memoria, debe ser la primera conferencia que tenemos acerca de derecho deportivo, así que seguramente va a ser un tema fresco, nuevo para muchos. Entonces, qué mejor manera de iniciar con una conferencia de derecho deportivo que hablar de un tema que está tan en tendencia como es el tema de la aprobación de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Y bueno, para ello está con nosotros Diego Montoya, a quien le voy a dar el pase en estos momentos. Él es el Sports Business Developer en Captiva Sport Barcelona, que también tiene estudios superiores en Derecho Deportivo. Ya nos contará un poco más acerca de su hoja de vida. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar el pase actualmente a Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Hola Diego, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todos y cada uno de los participantes en esta conferencia. Para mí es un placer hablar de lo que me apasiona, como todos los que estamos aquí. Agradecer también, obviamente, la invitación a Gestión PUC, a Gestión Deportiva PUC. Creo que es una vitrina muy importante, es un canal muy importante para todos aquellos eh, estudiantes o profesionales que quieran especializarse en esto, ¿no? Que es un camino bastante largo, bastante específico, pero que se está abriendo muchísimo campo, no solamente a nivel, bueno, ya europeo, sino en Perú también. Bueno, repito nuevamente el agradecimiento, decirles que sí, en efecto soy abogado de profesión, ¿de acuerdo? Decirles también que soy gestor deportivo y que trataré de hacer esta charla o esta conferencia, pues, lo mejor, lo más digerible posible, porque hay gente que de repente puede ser muy cercana al derecho, no sé si hay muchos abogados en esta sala, y si no lo hay, pues trataré de tener un lenguaje bastante cercano y así podernos entender. La batuta la va a tener Diego, mi tocayo. Él va a dirigir las preguntas al final o va a dar pase a las preguntas. Sin embargo, por el chat, mientras haga la exposición, pues brindaré oportunidad para que puedan preguntar por el chat o comentar algo y así también llevar pues una dinámica importante, ¿no? Que nos permita acercarnos un poco más y no ser tanto un monólogo de mi parte. ¿De acuerdo? Diego, si tú me dices si ya ven mi pantalla o no para poder proceder. A ver, todavía, pero sí, ya tiene la opción Vale, para poder compartirla, Diego. ok, perfecto. Déjame colocarla primero. A ver un momento. Mientras tanto, damos un chance más para alguien o a personas que se quieran conectar.
A ver, Diego, dime tú si ya la ven. Creo que sí, ¿no? Perfecto. Sí, ya la podemos ver. Vale, muy bien. Vamos a ponerlo en modo presentación. Muy bien, creo que ya estamos listos. Cuando tú digas, Diego. Listo, iniciamos, Diego. Ya se ve todo claro. Pues perfecto, vamos a comenzar entonces. Pongo mi cronómetro que me gusta ser exacto y arrancamos ahora. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema muy importante, ¿no? Creo que todos están muy al tanto de lo que está pasando en el fútbol peruano, de acuerdo, por la naturaleza es el deporte rey, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, y bueno, tiene pues una audiencia muy importante. Los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol están pasando por un momento de turbulencia, no solamente a nivel jurídico, no solo a nivel político, sino también a nivel histórico, ¿no? Creo que esto es un momento de reflexión importante que vamos a tocar más adelante, cómo este instrumento está sufriendo o está haciendo sufrir un poco la gestión deportiva, ¿no? Porque lo que trataré es de introducir un poco el soporte jurídico o el marco jurídico en su nivel de importancia en la gestión, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces el título es de la actualidad e implicancias en la gestión del fútbol peruano. Permítanme presentarme un poco, también es importante que conozcan al interlocutor, ¿por qué no? Bueno, como bien lo dijo Diego, yo trabajo y vivo aquí en Barcelona, en España, trabajo para Captiva Sports. He sido también, pues, he trabajado también en un club de polo acá en Barcelona cuando vine hace ya 3 años, ha sido mi experiencia europea, digamos, en el tema profesional. Y anteriormente trabajé como asesor jurídico tanto en la Federación Peruana de Fútbol en el año de eliminatorias para Rusia 2018, fue una experiencia increíble, y posteriormente en los Juegos Panamericanos desde el IPD. Entonces tengo, digamos, una trayectoria en el Perú que me ha permitido dar una curva, digamos, por algunas instituciones referentes del deporte, ¿no? Y en tema académico, tengo un máster en gestión y en dirección de negocios deportivos también en Barcelona, en la BSM, que es la Barcelona School of Management, que pertenece a la Universidad Pompeu Fabra. Y finalmente este año ya terminé mi máster oficial en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, que queda aquí también en Barcelona. Vamos a entrar un poco ya a detalle con la presentación y con el contenido. Vale. Primer punto es el modelo de reconocimiento y asociativo, ¿de acuerdo? Yo quiero ser acá enfático, a mí me gusta poder comenzar desde cero, entendiendo que tenemos todos un conocimiento del mundo deportivo, pero es importante también refrescarlo, ¿cierto? En ese sentido, es importante introducir a todos en lo que significa el modelo transnacional o supranacional deportivo de carácter privado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que el modelo, por lo menos para el fútbol, es un modelo federativo, privado, ¿de acuerdo? Esto es un paradigma para muchas de las personas que lo estudian. ¿Por qué? Porque el deporte generalmente nació, como ustedes bien saben, finalizando el siglo XIX, ¿de acuerdo? Nació con el movimiento olímpico, que luego dio luz al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones internacionales, incluida ahí la FIFA, ¿de acuerdo? Hablando de fútbol. Posteriormente, pues también las federaciones nacionales se adhirieron, ¿de acuerdo? O se asociaron a la federación. Este modelo que ven a su mano derecha, que es la estructura piramidal, es la estructura deportiva per se, por excelencia en el mundo del deporte, ¿de acuerdo? Las federaciones, obviamente, integran a otras federaciones nacionales y a su vez el reconocimiento que hay entre el Comité Olímpico y las federaciones es un reconocimiento mutuo, ¿de acuerdo? Que permite, obviamente, que haya un orden internacional, pero más que internacional, supranacional, ¿de acuerdo? Esto también ha creado con el tiempo, o mejor dicho, se ha estructurado así con el tiempo, con el permiso del gobierno o de los gobiernos, y se ha cedido la administración del deporte al privado, porque la FIFA o el Comité Olímpico Internacional, para ponerlos en contexto, no están dentro del aparato administrativo o de gobierno de algún país, no, en absoluto. Con lo cual podemos decir que se ha creado una estructura privada de fuente estatutaria, ¿de acuerdo? Y de fuente reglamentaria.
Esto quiere decir que las reglas del juego las han creado estos organismos privados, únicamente para el deporte profesional también, por supuesto. ¿De acuerdo? Ese es un primer punto que hay que tener en claro. Esta primera diapositiva, les quiero comentar que es muy importante que la memoricen o por lo menos recuerden algo de lo que les estoy mencionando para hacer match con los futuros casos que voy a presentarles, perdón. Entonces, recordando un poco la estructura piramidal y cómo es la fuente de la organización o la estructura transnacional o supranacional del deporte, donde está, por supuesto, la FIFA. Bueno, vamos a ver ahora un poco ya aterrizar estos conceptos en el caso que nos convoca el día de hoy, ¿de acuerdo? En ese caso vamos a hablar de la problemática. Me gustó este gráfico, les comparto porque básicamente es muy similar a lo que está pasando ahora mismo con los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol y con la realidad que ahora mismo está aconteciendo. Para mí, en mi opinión profesional, los estatutos es la punta del iceberg de la situación coyuntural que podamos considerar negativa u otros no de lo que sucede actualmente. ¿Por qué? Porque los estatutos son la punta del iceberg. Porque en realidad el iceberg completamente está sumergido, y está sumergido, yo le he puesto como título Legislación Deportiva Peruana. La legislación deportiva peruana es una legislación que tiene un cierto conjunto de normas, ¿de acuerdo? Entre ellas está la ley del deporte, que es la 28036, o el decreto supremo 03-2017, que es la política nacional del deporte, ¿de acuerdo? Y posteriormente la dación o la promulgación para el caso del fútbol, de la ley denominada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. En mi entender, Diego, mil disculpas, se acaba de desactivar el audio. Justo hace unos segundos. A ver si lo puedes activar nuevamente. volvemos. ¿Ahí me Sí, escuchas? ¿Me ahora sí, escuchan perfecto. todos? Perfecto. Vale. Repite un poco, para ser más claro, no sé en qué punto se quedaron, pero regresamos sin problemas. Los estatutos para mí son la punta del iceberg de la problemática. ¿Por qué? Porque obviamente esto refleja un poco el cimiento o la raíz del problema. La raíz del problema es la legislación deportiva peruana. En mi opinión profesional es importante saber que hay un divorcio muy peligroso entre el fútbol y el sistema deportivo nacional, de acuerdo con la promulgación de la denominada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol en su momento, que dio a luz estos estatutos. Entonces hay que regresar en el tiempo para entender un poco la problemática y ver la raíz de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Los estatutos es obviamente la punta, pero no estamos viendo o no estamos, o digo, todos los profesionales de la gestión deportiva o incluso la prensa, no están viendo que el origen realmente viene a través de la norma, esta norma que realmente declara a la federación como autónoma. Situación que yo comparto, pero no comparto el cómo, ya explicaré por qué. ¿Vale? Avanzamos entonces. Aquí hay algunos puntos controvertidos, ¿de acuerdo? No vamos a tocar todos los puntos controvertidos porque esto no es una clase ni es un curso. Yo encantado de hacerlo más adelante, pero ahora vamos a centrarnos en el sexto. No quiero dejar de mencionar que en mi entender la LPDD, que es la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, ¿de acuerdo? Tiene unas características desde mi punto de vista intervencionista, ¿de acuerdo? O de publificación, como se le denomina. Luego, posteriormente, la base jurídica de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol es precaria y tiene indicios de inconstitucionalidad. Recuerdan un poco, si recordamos las páginas de los periódicos del día de ayer, pues, o de hace unos años, siendo metafórico, pues obviamente hubo un intento de derogación o modificación de esta norma incluso. Algunos parlamentarios o algún sector declaraban incluso que podía ser presumiblemente inconstitucional. ¿De acuerdo? Segundo, hubo una intención de derogación desde el Congreso de la República. Si mal no recuerdan, fue frenada porque hubo una advertencia de FIFA en relación a esta derogación. Y hay finalmente pues una contradicción entre dos normas, ¿no? La ley del deporte por un lado y la ley de la Federación Peruana de Fútbol o de fortalecimiento.
La controversia ahora que viene es entre la federación y algunos clubes de primera división en relación a los estatutos, pero no olvidemos que los estatutos nacen, o su madre, por decir, es la ley de la Federación Peruana de Fútbol. Por supuesto, porque la disposición complementaria de esta norma, pues habilitó a que haya, por supuesto, una elección, una extensión en el mandato de una junta directiva, con el criterio, o mejor dicho, con el fin también de adaptar los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol, que son los del año, en ese momento eran los del año 2009, adaptarlos a los estatutos madres de la FIFA, punto que yo celebro y entiendo que es primordial. Además es mandatorio. La FIFA como tal, recuerden la pirámide, pues está sobre las federaciones nacionales. Es más, las federaciones nacionales están integradas en la FIFA. Entonces era mandatorio. Esto deviene en la imperfección de los estatutos desde mi punto de vista. Yo califico como imperfección. Es mi punto de vista. Ahora explicaré por qué lo considero de esta manera. Vamos a la siguiente figura, que es la línea de tiempo. Importante colocarlas en el contexto. Recordar un poco es importante, ¿no? Hacer una interpretación en la historia de lo que ha pasado para saber cómo hemos llegado a este momento. Hay que dar una página de vuelta para atrás, ¿de acuerdo? Como dije hace un momento, la ley de fortalecimiento fue promulgada el año 2018, ¿de acuerdo? Posteriormente se intentó hacer una modificación, no prosperó, ¿de acuerdo? No prosperó, porque hubieron varios puntos de coyuntura también, como no, el Perú fue al Mundial, lo celebramos muchísimo, y también obviamente no fue una decisión, o no iba a ser una decisión sencilla, tener que aplicar una derogación, una modificación, como era el caso de los proyectos de ley en ese momento en el Congreso, ¿de acuerdo? No obstante, superado este punto, nos vamos ya al 14 de octubre del 2019, año clave importante, porque en esta asamblea se toman algunos acuerdos, dentro de esos acuerdos la modificación del estatuto. En esa asamblea nacen los estatutos del año 2019, los estatutos que ahora fueron declarados como parte de los acuerdos de esa asamblea como nulos. Ya en el año 2020, para ser exactos, el 27 de febrero, como ven en pantalla, en SUNAR, en registros públicos, se registra pues la modificación de los estatutos y la vigencia ya entra en vigor, ejerciendo pues oponibilidad ante terceros y cumpliendo con los principios de publicidad. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede luego? ¿Qué sucede luego entre el año 2019 y el 2021? Pues obviamente, hay un recurso que va al TAS, ¿de acuerdo? Es el Tribunal de Libertad del Deporte, ¿de acuerdo? Se declara competente, como ya explicaré más adelante, y declara la nulidad de los acuerdos adoptados en la Asamblea. Cuando declara la nulidad, obviamente, dentro de los acuerdos estaba el estatuto. Posteriormente, ya en esta coyuntura, justamente hace poco, en la actualidad, el 19 de octubre, no estamos hablando de hace nada, hay un comunicado ya de SUNAR del Tribunal Registral, donde confirma, obviamente, que se ha tomado, pues, decirlo coloquialmente, cartas en el asunto, y ya la nulidad de la inscripción del asiento, ojo, nulidad de inscripción del asiento, donde se registró en su momento el estatuto, se ha cumplido el mandato judicial con la nulidad. No la nulidad del estatuto, no confundamos la nulidad del estatuto con la nulidad de la inscripción en el asiento correspondiente. Ya lo explicaré más adelante. Posteriormente hay una asamblea de bases, este 22 de octubre fue, y hay una modificación de los estatutos y una aprobación ya de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Se me está yendo para atrás, un momento. Perfecto, vamos a la siguiente. Vamos a entrar un poco ya al laudo del TAS. Es importante, seguro muchos ya lo deben haber leído por la prensa. A veces la prensa busca titulares más que el desarrollo general de la información precisa, hablando de temas más específicos, pero es importante hacer un repaso, ¿de acuerdo? Y digo, cuando hay que hacer un repaso, hay que ahondar un poco más para entender la realidad. El Tribunal del Deporte resuelve acoger el recurso interpuesto por los clubes, es importante, son 3 clubes, ahí los tienen en pantalla, ¿no? Son Alianza Lima, Sporting Cristal y la Universidad San Martín,
declaran la nulidad de los acuerdos adoptados en la Asamblea Extraordinaria del año 2019. ¿Recuerdan la Asamblea en la línea de tiempo que mencioné? Pues se declara absolutamente todos los acuerdos de esa Asamblea nulos. Y este punto es muy importante, fija la vigencia de los estatutos anteriores. ¿Cuáles son los estatutos anteriores? Los del año 2009, los de 10 años atrás, desde la fecha de notificación. Para el TAS, ¿de acuerdo? Y para el mundo deportivo como estructura, ¿de acuerdo? Los estatutos del año 2009 son los vigentes en ese momento, desde el momento, perdón, de la notificación de la nulidad de los acuerdos anteriores. ¿Por qué puntualizo esto? ¿Por qué lo tildo? Porque luego veremos que para la administración pública, es decir, para SUNAR o para el ordenamiento jurídico nacional, pues eso no es tan exacto. Y eso es el motivo rico de esta charla, donde yo quiero transmitirles que 1 más 1 no es 2 y que no todo es blanco y negro, ¿de acuerdo? En el mundo del deporte, no solo en el mundo de la gestión, sino por supuesto en el mundo jurídico, el deporte ha sabido durante su historia, pues tener una, voy a ser coloquial nuevamente, una cintura para saber moverse en diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Es curioso, pero la Organización Deportiva Transnacional, como dije al principio de la filmina, o al principio de la exposición, en la primera diapositiva, mejor dicho, pues nos pone en el contexto de cómo el deporte ha sabido lidiar con situaciones que no siempre son, como dije hace un momento, blanco o negro, o que no siempre se aplican a mandatos de gobiernos o de ordenamientos jurídicos, porque tiene su propia organización. Vamos más abajo, el 22, el 22 de octubre se celebra la Asamblea de Bases, como dije en su momento en la línea de tiempo también, y ya hay una votación, ¿de acuerdo? Ya nuevamente tendríamos, en teoría, bueno, en teoría no, fácticamente unos nuevos estatutos. Al lado derecho ven un poco cuáles son los puntos del laudo, ¿de acuerdo? Arbitral. Esto lo puedo compartir o lo pueden ver, en realidad es un documento ya público. Si lo quieren leer y quieren un poco documentarse, es una lectura no tan jurídica en realidad, en el sentido que es digerible y es fácil de entender. Vamos a seguir adelante con la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con las repercusiones? Esto es importantísimo. Pues luego en el primer cuadrante verán pues la resolución del TAS, luego hemos visto las comunicaciones de la opinión pública, ¿de acuerdo? De 3 clubes que están en bloque con una misma postura. Luego tenemos el de 2 clubes distintos que opinan yo desde mi punto de vista con diferentes perspectivas, ¿no? O con diferentes análisis de la situación. A mí me gustaría preguntar, a ver si en el chat puedo leer algo. ¿Qué opinan sobre los comunicados? ¿Creen que son homogéneos, que tienen un asidero en común? ¿Cómo lo ven? Diego, acá no puedo ver el chat, ¿ah? Si me puedes habilitar para verlo, genial. A ver, por el momento no tenemos comentarios. Voy a ver si es que. Bueno, todavía no tenemos manos levantadas. Ah, vale, acá veo Es un uno. comentario de Luis. A ver si lo puedo abrir. Ah, mira, si me salió una ventana acá. Perfecto. A ver. Vale, dice Luigi. Hola Luigi, buenas noches. Dices, esa reunión no tuvo que realizarse porque es un delito, ¿ok? Dicen, disculpe, yo no veo nada de fútbol, podrían decir, sí, vamos a ser los más sintéticos posibles en la explicación. Vale. En realidad vamos a pronunciarnos un poco, como se dice, vamos a mojarnos sobre lo que hoy, personalmente, como profesional, yo opino sobre las comunicaciones. ¿De acuerdo? De las comunicaciones me parece que son valederas, los clubes tienen todo el derecho de expresarse, por supuesto. Ahora, la forma jurídica, o mejor dicho, el fondo, más que la forma, porque la forma no tendría nada que ver aquí, es el fondo. Sí, a mí, desde mi punto de vista como profesional, creo que carece un poco de análisis y que puede llevar también a tener, a malinformar o generar una bola de nieve certeramente peligrosa si es que no tienes claro el punto, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, como pongo aquí, no es homogéneo,
¿De acuerdo? No hay una homogeneidad o un punto de encuentro entre las tres comunicaciones. Voy a desarrollar, obviamente, las comunicaciones ahora mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Por ejemplo, Universitario de Deportes comenta que no asistió en su calidad de asambleísta porque obviamente consideraba que ni tanto el estatuto del 2019 ni el 2009 eran válidos, o para su interpretación estaban bajo el paraguas de la nulidad, ¿de acuerdo? Cristal, Alianza y Melgar opinan puntos distintos. Ellos más se enfocan en la formalidad, cómo se dio la asamblea, donde no se les cedió la voz o no se les dio la palabra, el uso de la palabra. Una situación que puede corregirse dentro de la propia asamblea, ¿de acuerdo? Según la apreciación, violentan los derechos, pero por supuesto que tienen los mecanismos y los recursos para a dónde poder o cómo utilizarlos para poder hacer valer sus derechos. Y en el caso también de Cinciano, hay una interpretación en la cual, casi similar a la de la U, hacen referencia al estatuto del año 1996. Quiero reparar aquí. Los estatutos son del año 96, luego 2009 y luego 2019. La U y Cinciano casi homogéneamente comentan que el 2019 y el 2009 esos estatutos no están vigentes o son nulos, cosa que no es exacto. Lo que se ha declarado nulo es el registro en SUNAR, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Pero no se puede declarar la nulidad, ¿de acuerdo?, de la voluntad de los asambleístas, porque son dos hechos distintos. Uno es donde se constituyen los derechos, donde la voluntad de todos los asambleístas se constituye, valga la redundancia, donde hay acuerdos internos como asociación, que es la federación, y otra cosa es el registro que tú puedes, o que debe, dicho sea de paso, hacer una asociación ante la SUNAR. ¿Pero para qué o por qué? Por seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Primer punto. Para oponerlo a terceros, ¿de acuerdo? Es decir, para que el resto de las personas jurídicas o naturales conozcan y sepan que se puede oponer este derecho o los derechos que emanan de estos acuerdos, ¿de acuerdo? Y tercero, por el principio de publicidad, para que se conozca públicamente, ¿de acuerdo? Pero no se anula per se la voluntad de la asamblea. Esto es importante porque la autonomía de la voluntad significa, jurídicamente es un concepto, pero lo voy a tratar de trasladar más sencillo. Es el acuerdo que podemos tener en esta sala todos los integrantes, y eso se respeta. Eso no puede ser declarado nulo por una falencia de forma en registros públicos. ¿Hay mecanismos para atacar pues, la validez de nuestros acuerdos? Sí, pero esos mecanismos están incluso en el propio estatuto o en el Código Civil. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando, pero antes leo un poco porque acaban de escribir. Vale, dice, buenas noches, perfecto. Coincide, Diego González, la nulidad registral respecto al Estatuto 2009 es distinta a la vertida en base a la legitimidad del 2019. Vamos a avanzar un poco más ahora y vamos a hablar un poco del escenario jurídico actual, ¿de acuerdo? Vamos a tener acá un panorama que nos va a poder ayudar a aclarar un poco más. ¿Qué ordena el TAS? Hay que ser claros con esto. La nulidad de acuerdos de los estatutos 2019. Hasta aquí, todo clarísimo. Y da la vigencia, o para el TAS, la vigencia de los estatutos son los anteriores. Y los anteriores son los de 2009. ¿De acuerdo? No se pronuncia en absoluto, porque no es su competencia tampoco, pues si convocar o no a una nueva asamblea. Eso ya es competencia propiamente de la federación. ¿De acuerdo? La federación optó por convocar una nueva asamblea y por emitir unos nuevos estatutos, ¿cierto? Dicho sea de paso, estatutos que no se modificaron, entiendo yo, por la información que tengo, es que básicamente el texto sigue íntegro, idéntico al anterior. Lo que se ha superado es, obviamente, la forma como se aprobó, porque voy a hacer un paréntesis a profundizar un poco más en la nulidad. Faltó un voto, no hubo el quórum
necesario, por eso se atacó con el recurso de los clubes y se dio por nulo ese estatuto. Ahora sí, hubieron los votos necesarios, como vemos aquí, son 36 votos a favor, se cumple con el quórum, 3 votos en contra y una abstención, ¿de acuerdo? Eso es importante porque ahora la federación ya habría cumplido con los requisitos mínimos establecidos en sus propios estatutos, ¿de acuerdo? Hasta aquí, todo claro. Pero ¿qué sucede en SUNARP? ¿Y qué va a pasar? ¿O qué podría pasar? ¿De acuerdo? ¿Qué ordenó SUNARP? La nulidad del asiento A006. Y no fue SUNARP directamente, fue el Poder Judicial y el Tribunal Registral ya recogiendo pues la orden del Poder Judicial, pues fue que se anula el asiento 06, o A, perdón, 006, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los estatutos vigentes para SUNARP? Los del 96, los del 2009, eso es importante. Acá hay una situación compleja que resolver. Para empezar, que los estatutos del año 2019, los anulados hace poco por el TAS, pues en su momento quizás no debieron inscribirse o no pudieron haberse inscrito porque el estatuto del 2019, que el TAS reconoce ahora como válidos después de su laudo, pues también habría sufrido pues con esta nulidad un impedimento, ¿cierto? Un impedimento para que incluso se registre el del 2019. El del año 96 vigente, desde mi opinión, no es. Por supuesto que no. ¿De acuerdo? Porque obviamente el 2009 hubo una expresión de voluntad de la propia Asamblea, ¿de acuerdo? Y se manifestaron y votaron para que hayan otros estatutos. Pero no hay una, digamos, una correcta o una homogénea posición entre el TAS y SUNAR. Acá quiero ser claro también con un tema que es importante. Para el TAS simplemente existe la federación y los miembros del sistema deportivo. Recuerden la primera filmina, el sistema supranacional privado, en este caso del fútbol, que está a través de la FIFA, ¿de acuerdo? No reconoce a los ordenamientos jurídicos nacionales directamente o a los órganos o a los órganos o estamentos administrativos que conforman el aparato propiamente del ordenamiento jurídico nacional. Por ende que la FIFA solo entiende directamente lo que sucede en su federación afiliada. ¿De acuerdo? Lo que pasa en su UNAR no lo reconocen como propio, con lo cual lo que los mandatos judiciales o incluso del propio registros públicos no les afecta directamente porque no está dentro de su sistema. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy importante. ¿Por qué es un punto muy importante? Porque puede traer un conflicto o una controversia más adelante. ¿De acuerdo? Avancemos con la siguiente filmina para explicarles un poquito más sobre los estatutos y ya entrando en el texto del estatuto. ¿De acuerdo? Es importante para la gestión deportiva, acá estamos todos gestores deportivos o gente que quiere serlo, es importante saber que el instrumento para que la gestión sea exitosa, para que puedas implementar un plan de marketing, para que puedas hacer una buena comunicación, para que tengas una buena gestoría en temas deportivos o una interrelación correcta con el gobierno de tu país, que a la larga en cada país siempre hay un ministerio, hay una agencia con competencia en el deporte. Para eso tenemos que tener las reglas del juego claras, ¿de acuerdo? Y las reglas del juego son, en principio, para las federaciones, su estatuto, que es la norma madre o la norma central, por supuesto, y los mecanismos jurídicos a través de instrumentos que están, digamos, flotando alrededor de la federación, como puede ser, por ejemplo, una ley del deporte, como puede ser en este caso en el Perú, la ley del deporte o de mecenazgo, o la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Pero, ¿qué pasa si es que el propio estatuto tiene falencias? Es importante decir que va a ser muy complicada la gestión de esa institución, por supuesto. Aquí, en la primera esfera de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, se reconoce directamente, pues por supuesto, a la ley de fortalecimiento, valga la redundancia, como única norma, ¿no? Que le rige directamente desde el aparato público, es decir, desde el ordenamiento jurídico. Se desvincula del Sistema Nacional del Deporte, por supuesto, y también, obviamente, deja de lado a la norma
de promoción y desarrollo del deporte. Eso lo dice el artículo 1, por eso pongo una intersección aquí. ¿De acuerdo? Este es el estatuto. Sin embargo, en el artículo 74 del propio estatuto, se remite al artículo 86 de la ley que en teoría, por este mandato, no debería ser. Entonces hablamos que los estatutos realmente no están reflejando una correcta técnica legislativa o una correcta gestión, porque si una norma declara que se va a guiar por un estatuto declara que se va a guiar por una norma A, no puede hacerlo por la norma B. Podría hacerlo, pero en este caso no. Acá hay una falencia muy importante legislativa. Vamos un poco más adelante para explicar el conflicto a nivel estatutario. Ya en el nivel estatutario, como había dicho acá, la ley de la Federación Peruana de Fútbol, ¿de acuerdo? Tiene una constitución, una autonomía y recursos privados 100%, ¿de acuerdo? Mientras los estatutos, en el artículo 74, ¿de acuerdo? Regula, obviamente, su patrimonio o fuente de sus ingresos, remitiéndose a la ley del deporte. ¿Qué quiero llegar con esto? Quiero ser concreto, que los estatutos hoy por hoy, si se han ratificado el mismo texto, están realmente ratificando nuevamente algunos vicios y errores que en mi concepto no deberían estar. ¿De acuerdo? Porque obviamente esto va a traer a colación conflictos como los que estamos viviendo en la actualidad. ¿De acuerdo? Aquí podemos entender, y voy a poner un ejemplo esto para los gestores. Obviamente parte de los ingresos de una federación, pues es la taquilla o el ticketing y los derechos de transmisión. A mi entender, y al entender, entiendo yo, de la persona que redactó los estatutos, claramente deberían ser de fuente privada, ¿de acuerdo? Porque la federación es autosostenible. Es la única federación del Sistema Nacional del Deporte que tiene la capacidad de ser autosostenible y tiene una liga profesional, etcétera, etcétera. No obstante, el estatuto de la propia federación se remite a la Ley de Promoción de Desarrollo del Deporte, ¿de acuerdo? Porque lo dice textualmente, donde, por supuesto, la transmisión de los derechos, mejor, de transmisión de cualquier competición, sea por radio, televisión o cualquier canal digital, pues tiene una fuente pública, cosa que es un error, ¿de acuerdo? No puede ser privada y pública, o es privada. Según la ley, la ley que rige ahora la federación, que es la ley del fortalecimiento, debería ser 100% privada, pero el estatuto de la federación remite a la ley anterior, ¿de acuerdo? Que es supuestamente una ley que no debería regirse, cometiendo un craso error. Paso a la siguiente, Filmina, para explicar un poquito más a detalle los posibles escenarios a futuro, ¿de acuerdo? Hemos visto, obviamente, que los estatutos actuales tienen algunos errores. Hemos visto cuáles son los estatutos que vienen rigiendo al día de hoy, cuál es la problemática entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que puede regular el TAS directamente, ¿de acuerdo? Entonces yo planteo tres escenarios, ¿de acuerdo? Esos escenarios son importantes para que entendamos qué va a pasar. Yo sé que no tenemos una bola de cristal aquí ahora mismo, sé que no podemos entender qué es lo que podría pasar, pero sí puedo tratar de hacer una arquitectura de lo que podría acontecer, ¿no? SUNARP inscribirá los nuevos estatutos de la federación, pues en mi humilde opinión va a ser un poco costoso. Y no hablo costoso en pecunia o de gasto de dinero, hablo de imposibilidad de registro. Ahora mismo, en la coyuntura que estamos, delicada por supuesto, analizamos que el registrador o el funcionario público que vaya a coger el título de registro de la federación va a verse este documento con 6 ojos, va a analizarlo de una manera distinta. ¿Y por qué también? Porque previamente ya hay un pronunciamiento de nulidad de un asiento que tenía un estatuto, en este caso con un vicio, y el vicio era obviamente que no había pasado por el Registro Nacional del Deporte en su momento, ¿no? Ahora mismo también hay una problemática porque también hay un laudo arbitral, que es el laudo del TAS, que tiene que pasar por un proceso S4 para que lo reconozca el ordenamiento jurídico peruano y declare la nulidad del estatuto anterior registrado, que es el año 2019.
es un poco complejo este rompecabezas, porque SUNARP, que es el registro para oponer a terceros, como dije hace un momento, para darle publicidad, va a tener una problemática bastante sensible para atender este requerimiento de la federación, porque la federación ya celebró su asamblea. Algunos dicen no debió celebrarse, algunos dicen que no está acorde con los estatutos, que muchas opiniones. Lo que sí puedo ser objetivo y claro es que hubo la votación necesaria de los asambleístas, la autonomía, la voluntad de esta persona jurídica que es la federación, que es una asociación, se ha cumplido. Ahora, cuando vaya a registros públicos a inscribir o registrar este estatuto, veremos lo que sucede con el registrador o con el estudio propio, la calificación. ¿Podría haber una intervención de FIFA? Yo, desde mi punto de vista, creo que podría meritar, sí, pero lo digo en condicional. No estoy en la capacidad de decir si sí o no, porque obviamente no me corresponde, pero de mi análisis entiendo que ante una imposibilidad generada por un estamento administrativo o de gobierno, puede saltar una alerta en la FIFA por una intervención de parte de terceros en asuntos privados de la FIFA. En el artículo 17 y 15, si no me equivoco, 15 y 19, perdón, de los estatutos FIFA, se regula muchos principios de no intervencionismo de terceros o principios de apoliticeísmo, que significa evitar que la política o que los gobiernos se entromezcan o, mejor dicho, intervengan en decisiones privadas, ¿de acuerdo? Como dije hace un momento, para el sistema internacional, supranacional, no está en el mapa o no está en su registro los estamentos jurídicos nacionales, a pesar de que obviamente todo Estado tiene el derecho de poderse pronunciar dentro de su competencia. Por supuesto que sí. El TAS será nuevamente la instancia que defina, pues por lo que he leído, entiendo que va a haber un accionar de parte de los clubes y volverán a interponer un recurso ante el TAS y será el TAS el encargado en decidir si es que primero acoge o no ese recurso, si se declara competente o no, y luego entrará las cuestiones de fondo, ¿de acuerdo? Esta es la situación que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Yo quiero ahora hablar un poco de lo que a mi parecer podría ser una solución. Pero vuelvo a la filmina principal, a la primera, ¿no? A la segunda, si no me equivoco, del iceberg, ¿de acuerdo? Para solucionar esta punta del iceberg hay que ir a la raíz, ¿de acuerdo? La raíz tiene que sanarse para que no hayan este tipo de conflictos a futuro. Por eso mismo yo considero que tiene que haber una propuesta, y esta propuesta es una iniciativa legislativa para que resuelva el conflicto. Hacer un anteproyecto de ley, ¿de acuerdo? Obviamente un anteproyecto muy estudiado, que realmente logre concatenar diferentes conceptos, tenga una sólida fuente jurídica y sobre todo una buena exposición de motivos. Obviamente el anteproyecto siempre en consonancia con la Constitución del Perú, con una iniciativa legislativa, y se declara una derogación pues, de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, pero para que nazca, o mejor dicho, para que se promulgue una nueva que realmente tenga una regulación correcta, ¿no? Que se pueda coordinar con la legislación que tenemos en la actualidad, con la ley 28036, ¿por qué no? ¿No? Con la ley del mecenazgo, ¿por qué no? Que tenga una interrelación importante, ¿no? Que declare una estrecha coordinación con estamentos públicos, ¿de acuerdo? En la exposición de motivos básicamente tiene que tocar muchos principios importantes como es el principio de reconocimiento, entender la característica importantísima del sistema deportivo que es privada, obviamente, y así se rige a nivel internacional, la pirámide que puso al inicio, la gobernanza piramidal, que existe el modelo asociativo, ¿de acuerdo? Un modelo asociativo no es nada más que reconocer que cada federación de cada país pues se asocia a una más grande, que es la internacional, en este caso la FIFA, y que rigen y administran el deporte, en este caso el del fútbol, de una manera particular, sin contravenir, obviamente, la normativa del país, ¿de acuerdo? Por eso pongo también abajo que el principio de coordinación y cooperación es muy importante. Ya entrando un poco al final, antes de entrar a la ronda de preguntas, creo que estoy bien con la hora, vamos a entrar a los 40 minutos.
La propuesta de modificación de estatutos es clarísima, lo hemos tocado a detalle. Espero no haber sido tan jurídico, pero sí haberles aclarado un poco el panorama de cómo están los estatutos en la actualidad. Este artículo aquí en el 74 me parece que debe ser modificado 100%. Creo que la persona que lo redacta no comete quizás involuntariamente un error al remitir o contradecir el artículo primero, es decir, el estatuto reconoce una norma para la convivencia normal, el ejercicio de la federación, que es la ley de fortalecimiento. Sin embargo, para ciertos puntos, como dije, el tema de los recursos, remite a la ley del deporte, que básicamente la ley del deporte dice que estos recursos son públicos, entonces hay una contradicción tremenda. En el lado izquierdo acá pongo un poco la articulación, porque estos son los artículos de los estatutos FIFA que deben ser recogidos, que están recogidos, o por supuesto, en los estatutos actuales, pero tienen que ser reforzados, por supuesto, porque no puede ser que una norma, que es este artículo 74, contravenga estos principios. Y los derechos patrimoniales, y esto es importante, no quiero entrar a detalle con el tema de los derechos de televisión, que eso es un tema que también ameritaría otra charla, pero todas las competiciones, todos los derechos patrimoniales que emanan de competiciones, de federaciones, en el caso de FIFA, por ejemplo, y pondré el caso del Mundial, son de propiedad de la FIFA, y la FIFA está en el derecho de negociarlos. En el caso de las federaciones, pues podríamos entender que es de esa manera, ¿de acuerdo? Finalmente, la concordancia entre el artículo 1 y 77 del propio estatuto, pues tiene que ser de esa manera, ¿no? Esta es la explicación que tenemos para la realidad. Yo quería interactuar un poco más, creo que es más difícil hacerlo con el chat, pero ahora sí creo que tenemos unos minutos muy sustanciosos para poder atender las preguntas que se den. Yo voy poniéndome al día leyendo el chat, porque me van a disculpar, no podía estar en la exposición y leer todos absolutamente los chats, pero ya le deseo la palabra a Diego para que comience a ceder también el micro a algunos de ustedes, podamos dialogar un poco y absolver las preguntas. Yo les agradezco mucho por este tiempo que han prestado. Les dejo de antemano acá mi contacto, tienen mis cuentas tanto del LinkedIn como del Twitter y también mi correo electrónico. Muchas gracias por la atención, para mí es un placer, no acaba todavía, viene el momento de las preguntas. Diego, por favor. Perfecto, Diego, muy amable. Muchas gracias por la exposición, súper enriquecedora, súper en tendencia, súper aterrizada a la realidad que estamos viviendo en estos momentos a nivel de federación en cuanto al fútbol profesional. Voy a dejar de compartir la pantalla por este momento solo para tenernos a todos digamos, Perfecto. mirándonos. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero aprovechar a hacer algunos anuncios. Ya les había comentado, ¿no? De que tenemos alumnos que actualmente están llevando el programa de especialización en marketing deportivo y que ya llevaron la segunda edición del programa de especialización en Digital Sport Management para todos los interesados en ingresar al mundo de los eSports, los videojuegos y el deporte en digital en general. Quiero anunciarles, en realidad no sé si anunciarles porque, digamos, la fecha de inicio de inscripciones todavía no está confirmada, pero estén muy atentos los interesados en ingresar al sector de los eSports y el deporte en digital digamos, a todo este sector que involucra los videojuegos. Se viene muy pronto la tercera edición del programa de especialización en Digital Sport Management. En cuestión de días estamos iniciando la etapa de inscripciones, así que quienes se quedaron o quienes no pudieron inscribirse en la edición pasada porque literalmente nos quedamos sin cupos, aprovechen, vayan presupuestando, digamos, y es más, tienen mi contacto, ya pueden ir comentándome más o menos si tienen alguna duda. Pero ya en estos días vamos a iniciar con la etapa de inscripciones del programa de especialización en Digital Sport Management. También quienes están interesados en el programa de especialización en marketing y patrocinio deportivo, sé que también las plazas se llenaron muy rápido, hubieron personas que se quedaron afuera. Aproximadamente en un mes también estamos iniciando inscripciones para la segunda edición del programa de especialización en marketing y patrocinio deportivo. Estén muy atentos a nuestras redes sociales, ya las dejamos por el chat. Y nada, vayan, digamos, presupuestándose, ¿no? Viendo alternativas, porque ustedes ya saben de que hay dos alternativas de pago, uno que es al contado y otro que pueden pagar
en varias partes, así que también pueden considerar eso, porque los cupos son limitados. Hemos tenido casos de personas que lamentablemente no han podido matricularse porque simplemente los cupos volaron, así que en este caso que no les pase a ustedes, que vayan previniéndose al menos desde ahora. Y bueno, ya quienes también quieran matricularse a la próxima edición o a la sexta edición de la Diplomatura de Estudios en Gestión Deportiva, las inscripciones estarán iniciando aproximadamente a inicios de febrero o fines de enero del próximo año. Así que vayan también presupuestándose, también pueden ir viendo el brochure de la edición pasada, me parece que está a disposición también en la web de la facultad, o también me la pueden pedir abiertamente desde el WhatsApp. Y nada, eso, principalmente eso, porque todavía no tenemos fechas confirmadas de inicio, así que no puedo darles el detalle completo porque, digamos, no está definido ese primer día de inscripciones. Así que nada, igual les voy avisando porque ya las fechas son muy próximas a que vayamos anunciando, como para que también vayan acomodando sus presupuestos, ¿no? Y que no se les pase. También les he dejado enlaces también de nuestras redes sociales, voy a dejarlas nuevamente. Tenemos, a ver, denme un segundo por favor. Voy a dejarles en estos momentos enlaces de nuestras cuentas de Facebook, Instagram y LinkedIn. Nosotros publicamos ahí los anuncios de los nuevos cursos de la nueva diplomatura, noticias, todos los días damos noticias del sector deportivo, nacional e internacional. Y también anunciamos las conferencias, ¿no? Aquí también, desde el viernes ya estábamos anunciando la conferencia con Diego, así que agradecemos también la gran convocatoria que hemos tenido el día de hoy. Gracias a todos por darse el tiempo y por digamos, responder a este interés en conocer más acerca del derecho deportivo y también sobre este caso que ha sido muy en tendencia. También les voy a dar los enlaces de nuestras cuentas en YouTube y Spotify, porque ahí tenemos las cuentas, perdón, tenemos las grabaciones de las charlas pasadas. Es más, el día de mañana vamos a subir la charla, esta charla, tanto en formato de video para YouTube como en formato de podcast para Spotify. Así que si están interesados también en estar al tanto o poder revisar nuevamente los conceptos, ¿no? Porque también puede ser un tema nuevo para muchos, capaz por temas del día a día, no nos hemos enterado al 100% sobre la situación de la federación, de los estatutos. También tienen la oportunidad de poder revivir estas charlas para poder refrescar y poder ver los conceptos ya con las noticias en la mano, ¿no? Eso también es importante. Y finalmente, ya no quiero extenderme más, voy a darles el enlace a nuestra comunidad de Facebook, como un grupo, ¿no? En el cual nosotros pueden hacer anuncios, pueden comentar sobre cosas, noticias, es un espacio de gestores deportivos en el que sería ideal que poco a poco todos nos vayamos metiendo y lo vayamos aprovechando al máximo. Sé que hay muchas oportunidades que nosotros podemos aprovechar si es que nosotros nos unimos y es que nos mantenemos en contacto. Entonces, este grupo está pensado para eso, ¿no? Para que todos tengamos un espacio para poder comunicarnos y poder establecernos acuerdos, proyectos en conjunto, ¿no? Y poder hacer anuncios. Cada uno, no solo nosotros, sino también por parte de ustedes también van a poder publicar. Así que también los invitamos a que nos puedan acompañar en esta comunidad de Facebook que poco a poco está consolidándose. Y nada, ahora sí, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Ustedes ya conocen la dinámica, vamos primero con una persona que levanta la mano y luego con el chat. Y así vamos intercalando, ¿no? Vamos con Edu Silva, que levantó la mano. He sido el primero que ha levantado la mano, así que le voy a dar el pase en este momento. Adelante, Edu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Yo tengo la siguiente consulta. Con este nuevo estatuto de octubre del año 2019, se incorporan nuevos asambleístas a la Federación Peruana de Fútbol, los denominados grupos de interés, ¿no? Que están compuestos por la Asociación de Jugadores, Entrenadores, Fútbol Femenino, Futsal, Fútbol Playa y árbitros, ¿no? Y mi pregunta va por lo siguiente. Estas asociaciones que ya han sido, digamos, nombradas formalmente a través de una asamblea que se dio hace un mes, si mal no recuerdo si en septiembre o agosto, cómo quedarían estos grupos ante la nulidad realizada por el TAS de este último estatuto? ¿Quedaría sin efecto ese nombramiento? Y asimismo me genera curiosidad que la asociación de jugadores tenga, a diferencia de los demás gremios, 7 votos,
¿no? Es decir, su presencia en la asamblea de bases tiene un peso 7 veces mayor que la de entrenadores, que la de fútbol playa, fútbol femenino, futsal y árbitros, ¿no? ¿Cuál es la lógica de eso? Te consulto, Diego, y bueno, y asimismo la inquietud referida a cómo quedarían estas asociaciones que, digamos, ya han sido nombradas en asamblea y que considero da un crecimiento, digamos, al fútbol, ya que pierde bastante peso instituciones informales como las ligas departamentales, que históricamente siempre ha sido mayoría. Gracias. Perfecto. Edu, muchísimas gracias por tu pregunta, por las dos preguntas, interesantísimas. Comienzo por la primera. Los grupos de interés, para empezar, son referidos mandatoriamente en la disposición complementaria de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Si te das una revisada ahí en la disposición complementaria, se habla sobre estos grupos, ¿de acuerdo? Voy a hacer una referencia un poco extensa, no tan extensa, de lo que pasa en esta disposición complementaria que ha sido objeto incluso de, lo expliqué en la línea de tiempo, de una intención de derogación, ¿no? Porque ahí en esta ley que da, que es el soporte y que da luego el soporte para los estatutos y para la creación de estos grupos de interés, ¿de acuerdo? Obviamente tenía el objeto positivo, digo yo también, porque lo veo bien, que hayan grupos de interés. Creo yo que no debió ser regulado por una ley, ¿de acuerdo? Sino por la propia federación. ¿Qué sucede ahí con los grupos de interés? Los grupos de interés se fueron creando poco a poco después de la promulgación de la norma de la ley Oviedo o la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, ¿de acuerdo? Entonces, grupos de intereses se fueron creando para componer o, digamos, compensar pues, a los stakeholders, o los grupos de interés, y las futuras decisiones de la federación sean, digamos, un poco más equitativas, ¿de acuerdo? Aquí también voy a hacer un paréntesis y ya entro un poco a tu segunda pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con esto, con la votación, o mejor dicho, con el número de votación para ciertos grupos o frente a otros? Esto es muy sencillo y yo lo explico siempre, ¿no? Una asociación tiene una asamblea. Esa asamblea vota, ¿de acuerdo? Hay una democracia. Lo que se vote ahí, ¿de acuerdo? Es ley entre las partes. Y cuando hablo entre las partes, hablo de todos los asambleístas, ¿de acuerdo? Que nos guste o no cómo esté distribuida la votación, que nos haya gustado o no que anteriormente hayan más ligas distritales con mayoría de votación, pues es responsabilidad de la propia asamblea de bases, ¿de acuerdo? Esto no lo podemos nosotros modificar porque es un acuerdo, es democracia. Así funcionan las asociaciones y las federaciones. ¿Qué pasa con los actores ahora? Me preguntabas, para no dejar en blanco esta respuesta de la primera pregunta. Pues desde lo que yo tengo información y de lo que sé jurídicamente, el TAS pues anuló todos los acuerdos de la asamblea de 14 de octubre del 2019, con lo cual queda sin efecto no solamente los estatutos, sino entiendo yo también si estaba considerada en la agenda de esa asamblea la creación de los grupos de interés, incluso la hoja de ruta de FIFA, pues en esta asamblea que se ha celebrado el 22, debería haberse también pronunciado sobre estos puntos. Entiendo yo que solamente ha sido sobre los estatutos. Yo no he tenido alcance a este acta, de acuerdo a esta acta, porque esta acta es privada desde la federación y le pertenece a los asambleístas también. ¿Cuándo todos nosotros vamos a tener conocimiento de qué contenía esta acta? ¿De acuerdo? Cuando se registre ante los registros públicos, donde nosotros podamos pedir, como cualquier ciudadano, pues el asiento correspondiente, ¿no? La partida registral y el asiento correspondiente y hacer la lectura del título. ¿De acuerdo? No sé, respondiendo exactamente, qué se habrá decidido en esta última asamblea sobre los grupos de interés. Y para cerrar,
la distribución de los votos entre los grupos de interés, me parece a mí claramente que es una decisión de asamblea. Y esa decisión está en base a democracia, ¿cierto? Como ahora, para cerrar, han habido 36 votos de 43 y se ha cumplido con el quórum del 80% para aprobar esos nuevos estatutos. La realidad es que 36 han estado de acuerdo. 3 en contra, una abstención, es democracia. No sé si con eso respondí tu pregunta, Edu. Perfecto, Diego. A ver si es que, en todo caso, igual si está todo conforme, Edu, puedes dejarlo en el chat. Si es que está todo bien, si no, igual te puedo dar nuevamente el pase. Igual gracias por tu pregunta, también gracias, Diego, por la respuesta. Vamos con, a ver, ahí Edu levantó nuevamente la mano. Vamos con una última repregunta de Edu, porque ya de ahí vamos con otras preguntas que por ahí tengan en el chat. Sí, solamente una acotación. Gracias, Diego, por la respuesta. La ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol solamente hace referencia a jugadores, árbitros y entrenadores. Entiendo que esta disposición que se incluyó en el estatuto sí es por mandato FIFA y justamente por lo que tú comentas de la hoja de ruta, ¿no? Básicamente quería hacer esa acotación. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti por retroalimentar al grupo, correcto. Como te digo, ¿no? Básicamente es importante respetar lo que se acuerde. Es interesante también te exhorto a que sigas leyendo sobre las recomendaciones de FIFA, que dicho sea de paso son recomendaciones, ¿no? No son mandatorias. Lo que sí es mandatorio es lo que se decida dentro de la asamblea y lo que obviamente esté dentro de los estatutos, ¿no? Pero gracias por tu acotación. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Perfecto. Sí, Diego, a ver, vamos con una pregunta de Alex Guerrero, que es la siguiente. ¿Consideras que podría suceder algo similar en la Federación Peruana de Fútbol como lo que sucedió con la Federación Peruana de básquet? Vale, sí, tuve acceso a esa información. Lamentable lo que pasó. Yo creo que no. Espero que no también, por supuesto, pero vuelvo un poco, no sé si recuerdan la primera lámina que presenté, ¿de acuerdo? Habla sobre una estructura piramidal, ¿de acuerdo? A nivel transnacional, y hay muchos principios que tanto el Movimiento Olímpico, el Comité Olímpico Internacional y todas las federaciones internacionales realmente se hacen suyas, ¿no? Que es el tema de no interferencia de estados o poderes públicos sobre su propia gobernanza. Sucede que sí, hay sanciones en forma de suspensión, ¿de acuerdo? Esa es la primera, la más leve, digamos, y en forma de expulsión. Si alguna federación, sea la de fútbol en este momento, tendría algún tipo de intervención, como podría ser, digo, podría incondicional, ser interpretada por FIFA como una intervención directa, por ejemplo, con una derogación, la derogación de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, podría, por supuesto, pasar lo que pasó con la Federación de Básquet. ¿De acuerdo? Creo que eso no va a suceder. Creo que esta situación ya es otro escenario, es un escenario que ante una controversia, pues el foro indicado será el TAS, ¿no? Obviamente entender también que el TAS no tiene un poder coercitivo, eso ya le corresponde a FIFA, ¿no? En concreto, ¿qué podría pasar en ese momento? Espero que no creo que sea así, pero que podría pasar en el futuro, sí, por supuesto que sí. No va a ser la primera federación que pueda ser sancionada con una suspensión, ¿no? En el mundo han habido algunos casos. Perfecto, Diego, vamos rápidamente con otra pregunta, gracias por la respuesta. Vamos con Danilo Stewart, que levantó la mano. A ver, ahí te doy el pase, Danilo. Buenas tardes, Diegos. Sí, en verdad lo que quería, más que hacer una pregunta, era agradecer que existan este tipo de espacios. Lo digo desde el punto de vista de los que no pertenecemos directamente al aparato, digamos, jurídico de las federaciones o algo parecido. Y lo digo porque en realidad, pues,
Es un poco engorroso el explicar el tema, a pesar de los esfuerzos que puede hacer el expositor, porque entramos en un campo jurídico que no todos conocemos, o que mejor dicho, muchos de nosotros desconocemos. El tema de los asientos registrales, el tema de cómo registrar, de lo que pasó con la Federación de Básquet, es netamente, pues, eh, trámites engorrosos, jurídicos, leguleyadas o como le llamen, porque también sepamos que los caminos que nos orientaron en el caso de la Federación de Básquet a que acabe de esta manera es porque hubieron pues leguleyadas de parte de anteriores representantes de las federaciones en donde fueron poniendo trabas a todo esto. Esperemos que la solución, o mejor dicho, el horizonte de la Federación de Fútbol no sea el mismo, ¿no? Porque en principio, como bien dijo el expositor, como bien dijo Diego Montoya, tenemos pues digamos, una realidad paralela en cuanto al ámbito legal de la federación por estar excluida o autoexcluirse de la ley de promoción del deporte, ¿no? Entonces, es en espacios como estos en los que vamos a conocer o dilucidar de a pocos estos temas. Entonces, yo más que hacerle una pregunta, quería agradecer eso, ¿no? El que pudiéramos conocer más acerca de estos espacios, o mejor dicho, a través de estos espacios y de estas charlas, poder, ¿no? Ir cada uno teniendo un poco más digamos, de orientación, y ya pues con el propio estudio dilucidar un poco más todavía todo esto que parece tan difícil de entender, ¿no? Por ahí leí algunos comentarios en donde nos decía, pero aquí yo no veo nada de fútbol. Sí, pues, lamentablemente estos temas que resultan un poco aburridos son los que nos tienen, digamos, metidos en estos problemas. Algunas personas no entendemos por qué es que la federación presenta unos estatutos y simplemente no son aprobados. ¿Por qué? Porque digamos que ignoramos que para que estos sean aprobados primero tienen que pasar algunos requisitos o cubrir algunos huecos legales, ¿no? Esa era más que todo mi acotación. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo, por el comentario. Este, Vamos con una siguiente pregunta, Diego. Es de Víctor Zapata, una pregunta del chat. Yo tengo una pregunta referente a las elecciones que se realizaron. En uno de los puntos decía que los clubes que no participaban de las elecciones no podían participar de las competencias de este año. Eso significa que al no participar el club bajaría de categoría automáticamente. Pero al no haberse realizado competencias, ¿cómo queda esto? ¿Es legal ese castigo? No me queda muy clara la pregunta. Voy a tratar de dar una respuesta igual. En realidad, vuelvo a repetir, ¿no? La estructura jurídica, como bien dice Danilo, es importantísima de entender. Creo, y aprovecho, hago un puente con esta intervención que me parece muy valiosa a todos los colegas que están en esta sala. El ser gestor deportivo o el querer ser gestor deportivo no te inhibe de conocer aspectos legales. Es importante porque a la larga esto va concatenado, ¿cierto? Si tú eres un gestor de patrocinios deportivos, tienes que conocer un poco de normas. Si tú trabajas en un evento deportivo, vas a tener que conocer también un poco del marco jurídico, como recomendación. Lo que entiendo que me comenta era que tenía entendido de que los clubes que no participaron en la asamblea van a quedar excluidos de una competición. Si esa es la pregunta, totalmente no. En la asamblea es una asamblea de bases, ¿de acuerdo? Donde están los asambleístas, participan como tal, con su derecho a voz y voto, ¿de acuerdo? Y para que se les imponga una sanción determinada, tiene que haber realmente algún incumplimiento, algún acto que justifique este hecho, ¿no? Pero la no asistencia, por ejemplo, o la abstención, o votar en contra, o no participar en una asamblea, en realidad entiendo yo que no tendría una sanción de mandar un equipo o un club a segunda división, en absoluto. Además entiendo yo también que deben haber pues, los instrumentos o los reglamentos correspondientes para aplicar sanciones.
como en el caso de la federación, no es este el escenario, pero es uno similar, haciendo un paralelismo, pues el reglamento de licencias, ¿no? Que es el encargado de pues regular ciertos puntos importantes en una competición de ciertos equipos, donde sí puede haber ahí alguna sanción, o debe haber un escalafón o una prelación de sanciones, ¿de acuerdo? Que se aplican ante ciertos incumplimientos del club en la reglamentación. Perfecto, Diego. Justo me acaba de escribir Víctor por interno que quisiera tomar la palabra, entonces le voy a dar el pase en este momento, capaz para poder Perfecto. comentar un poco más acerca de su pregunta. Adelante, Víctor, ya tienes el pase. Muchas gracias, Diego. A Muchas ti, Víctor. gracias, Diego, también Montoya, por la charla. Quería hacer una Gracias. pregunta, mira, no es relacionada a lo que estamos teniendo ahorita, ojalá me la pueda responder, Sí, es claro. sobre las elecciones que se dieron para la federación. Esa era más mi pregunta que referente a los estatutos. Lo que pasa que en uno de los puntos decía que los clubes que no participaban de las votaciones, tanto distritales, departamentales y etcétera, la sanción era no participar de los eventos deportivos que organizaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, un equipo de, no sé, por ejemplo, Sport Chabelines, que está jugando en la primera división de, no sé, se me ocurre, de Chiclayo, no fue a votar su presidente. Lo que decían en esas bases era que no podía participar de primera división de ese año. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué Sí, sí, bases eran? ¿O dónde leíste esto? eran sobre las elecciones, para participación, para presentarse a las elecciones de las ligas distritales. Ah, vale, las ligas distritales. Yo pensé que te referías a las elecciones que iban a haber ahora en la federación, que dicho sea de paso, aprovecho y les digo que, claro, el TAS también se ha pronunciado, un mecanismo, un instrumento similar a lo que sería una medida cautelar, y por eso se suspendieron las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol, ¿de acuerdo? Esto antes de esta última asamblea que hubo el 22 de octubre. Me parece que esas Claro, bases, pero para llegar hasta ahí tenían que haber pasado desde abajo, ¿no? Distritales, sí, sí, por provinciales, supuesto. departamentales, etcétera. Entonces, había esa indicación y claro, se va a generar la duda para el próximo año, porque este año no hubo nada y hubieron Ajá. clubes que no fueron a votar, Bueno, ¿no? Porque por haciendo, muchos de ellos porque estaban haciendo, en contra de lo que estaban haciendo ahí con los estatutos y todo esto, ¿no? correcto. Lo que recuerdo bien en la asamblea del 22, perdón, del 14 de octubre del 2019, era que una de los acuerdos era extender la junta directiva, ¿de acuerdo? No solamente de la federación, sino también de las ligas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Nuevamente por la disposición complementaria de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, así lo establecía, el ciclo olímpico 2020. No se dio por la hoja de ruta de FIFA, se extendió el 2021 y así se fue extendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Entiendo que la suerte de lo mayor también cae o recae sobre lo menor, ¿no? Es un principio jurídico incluso, ¿no? Entonces, o la suerte de lo principal también persigue a la accesoria. Entonces, si ha habido esta medida cautelar, ¿no? Para que eviten las elecciones de la federación, entiendo que también repercutiría para abajo, en línea recta, hablando de ligas, ¿de acuerdo? Ahora, quiero hablar un poco sobre las bases. Me parece que esas bases tienen unas cláusulas un poco leoninas, ¿no? Sobre todo solamente por el tema de no asistencia. Me parece que habría que revisar esas bases, habría que revisar los estatutos de esas ligas para entender un poco cómo regulan el sistema electoral, ¿no? Repito, cada organización, cada asociación, pues puede acordar, obviamente, lo que cree conveniente sin esos tipos de excesos, ¿no? O sin contravenir estatutos incluso de su federación superior, ¿de acuerdo? No sé, Víctor, si esto te ayuda un poco, pero tendría que revisar esas bases, para serte honesto. Espero que te haya ayudado un poco el ejemplo, bueno, el hecho de la medida cautelar que tiene el TAS
con éxito presentada por algunos clubes, incluso una liga departamental de la Libertad, si no me equivoco, y el Copsol, San Martín, la U, Alianza, Cristal también creo que fueron. Esto es en paralelo al TAS, a la anulación de los acuerdos, sino también para evitar, a través o a raíz de la anulación de estos acuerdos, y como se venía a la elección, pues gatillaron también este stand-by, digamos, de las elecciones. No sé si te ayuda un poco. Sí, de verdad que sí, pero si puedes revisarlo por ahí sería genial, ¿no? Porque es un punto, créeme que a mi parecer está muy jalado los pelos, ¿no? O sea, Mira, no yo te puedes he hacer... dejado ahí mi eso. correo, mándame esas Ujú. bases, te lo agradecería. Tú sabes que yo vivo fuera, no tengo ahorita la referencia exacta, pero si tú me alcanzas la noticia o las bases, yo las reviso y te puedo dar una respuesta. Genial, muchas gracias. A ti, Víctor, gracias. Gracias, Víctor, por la pregunta, Diego, por la respuesta. Diego, justamente aprovechando este punto, no sé si podrías en el chat colocar tus contactos, sea por correo o cuenta en LinkedIn, ¿no? Algunas personas también estaban preguntando ello, y de ahí vamos con la pregunta de Renzo Flores, que hizo por chat. No te preocupes, Renzo. Perfecto, está dejando su usuario de LinkedIn. Sí. No, pero que me diga la pregunta, no hay problema. A mi Perfecto. correo. Vamos con la pregunta de Renzo Flores, que es la siguiente. Universitario de Deportes no participó de la asamblea. ¿Se le restará puntos ganados en cancha en consecuencia? Lo mismo que dije hace un momento, en mi interpretación no tendría un asidero esa sanción, ¿no? Al Universitario de Deportes lo que entiendo yo le debe preocupar más es el tema que he leído hace poco, estando siempre, quiero que sepan que yo vivo fuera de Perú ahora, hace ya 3 años, pero igual trato de documentarme, el tema del área de licencias en la federación será la que determine algunos temas respecto a su comportamiento o cumplimiento de normativa de reglamento de licencias, ¿no? Ahí sí podría ser susceptible de alguna sanción, ¿no? Incluso de quita de puntos, entiendo. Pero por este tema entendería yo que no. Ahora vamos con una pregunta de Diego Anaya, que también está en el chat. A ver, dame un segundo, es un poco larga. A ver. La oposición de Alianza, Sporting Cristal y Melgar va con el fondo de los acuerdos. Sin embargo, la carta emitida indica que van a solicitar la impugnación del proceso por una cuestión de forma al no haber recibido la oportunidad de participar en el debate. ¿Esa posición podría tener asidero ante el TAS? De esa manera como la plantea Diego, gracias Diego por tu pregunta, yo entendería que no. Dentro de una asociación, repito, la Federación de Fútbol o cualquier federación es una asociación civil, ¿de acuerdo? La figura jurídica es una asociación civil y se regula por sus estatutos y sus reglamentos también, por supuesto, y esos son los que priman, ¿de acuerdo? Son ley entre las partes, y las partes son todos los vinculados a la asociación. De la carta que yo he podido leer, en conjunto esta de Cristal, Alianza y Melgar, entiendo que hacen un reclamo por la no cesión del uso de la palabra, ¿de acuerdo? Eso es lo que entiendo yo. No veo un asidero como el primer argumento de incumplimiento, de acuerdo, del quórum para la modificación de los estatutos, que debió ser el 80%, de acuerdo, y se llegó al 79%. Yo creo que Alianza Cristal y Melgar tendrán sus argumentos. No creo que los publiquen porque será parte de su estrategia legal ante el TAS, en el caso recurran al TAS. ¿De acuerdo? Pero lo que sí han publicado o han manifestado es que ha habido como leí yo y tomo la palabra de esta comunicación, que de forma arbitraria no se les brindó el uso de la palabra en diferentes momentos, ¿no? También habría que revisar
pues obviamente los dispositivos normativos internos de la federación, de cómo regularse o cómo llevarse a cabo una asamblea, ¿de acuerdo? Que vayan a ir al TAS con este argumento, yo creo que no, yo creo que irán con algunos más, si es que van. Yo no estoy diciendo que vayan a ir, quizás no sea así, ¿de acuerdo? Pero lo que sí también tienen, esto es importante resaltar, y esto también para que lo sepan, hay mecanismos de cómo impugnar un acuerdo a través del Código Civil. Es más, el artículo 92 lo dice, ¿no? Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos, y estoy dando lectura, que violen las disposiciones legales o estatutarias. Entonces también hay un camino, ¿de acuerdo? En la justicia ordinaria, sí, tomándolo como una asociación. Así que es interesante el caso, pero yo creo que al TAS irán con algo más si es que van. Digo incondicional porque no estoy en la condición de decir si van a ir o no. Perfecto, Diego, gracias por la respuesta. Vamos a esperar solo un par de minutos, si es que tenemos alguna pregunta adicional. Recordarles nomás que, ahí, listo, está agradeciendo Diego por la respuesta. Tenemos los datos de Diego eh, en el chat para que lo puedan seguir tanto en Twitter como su correo y su cuenta en LinkedIn. Así que por si también lo desean seguir, pueden hacerlo por ahí. Siempre es importante, ¿no? Que todos tengamos nuestra referencia en LinkedIn. Nosotros, que estamos interesados en gestión deportiva, sabemos que estos espacios de por sí no abundan, entonces es importante que todos nosotros nos podamos contactar, ¿no? Tengamos estos espacios de redes de contacto y que poco a poco nos vayamos conociendo más y quién sabe, podemos compartir cosas afines y por ahí tener proyectos en conjunto, ¿no? Esa también es la idea. A ver, bueno, hay un comentario de César Izaguirre, que es el siguiente. Ahora Stein quiere regresar a la Liga 1 mediante un reclamo al TAS y teniendo dinero cualquier equipo reclama. No hay congruencia. ¿Es una Eh, pregunta o un comentario? no, es un comentario más que todo. Es un comentario más que Vale. todo. Este, bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada esta charla. Quiero agradecer a Diego por la exposición, a todos ustedes por también permanecer enganchados, ¿no? Desde las 7 que iniciamos este encuentro de gestión deportiva. Igual siempre estén atentos, ¿no? A nuestras redes sociales, ya las pasamos por el chat. Facebook, Instagram, LinkedIn, ahí publicamos siempre las charlas que tenemos todos, prácticamente todas las semanas. De hecho, ya vamos a iniciar nuevamente con la ronda de charlas semanales, dado que ahora estamos iniciando inscripciones para el programa de especialización en Digital Sport Management. A partir de diciembre seguramente iniciaremos también con charlas respecto a marketing y patrocinio deportivo, porque también se viene la segunda edición del programa de marketing y patrocinio deportivo. Así que estén bien pendientes de nuestras redes sociales, dado que ya vamos a volver con estas charlas cada vez más seguido. Igual coméntenos, ¿no? Sea en la comunidad de Facebook, sea en las publicaciones, ¿no? de gestión deportiva PUC. Si también quieren seguir viendo contenido, ¿no? De derecho deportivo, también podemos seguir contando con la presencia de Diego, hablando de distintos temas, ¿no? De derecho deportivo, capaz si podemos tener una charla introductoria, quién sabe, hablando ya, introduciéndonos, ¿no? A este componente legal, estas bases legales que son tan importantes para los gestores deportivos. De hecho, también tenemos un módulo de bases legales en la diplomatura. Es súper importante tener estas bases para nosotros poder llevar a cabo nuestros proyectos deportivos, poder desempeñarnos y conocer la problemática, conocer el sistema deportivo nacional y a partir de esta base legal poder desarrollar soluciones para poder desarrollarlo y que cada vez esté más fortalecido, ¿no? Ese es el objetivo principal nuestro, así que nada, todos sabemos que remamos por el mismo lado. Sin más que agregar, les agradecemos a todos por su presencia. Ya nos estamos viendo próximamente. Estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos. Que Luego, tengan Carlos, que una vaya buena muy semana. bien. Igual, suerte. Hasta luego. Luego, nos vemos pronto, seguro.